Hola, bienvenidos, es un gusto tenerlos con nosotros. Estamos aquí en Al Pan Pan, mi nombre es Jorge Ignacio Domínguez, soy el director del periódico Nuestra Voz, que es el periódico en español de la diócesis de Brooklyn. Y, como es habitual, está conmigo el padre Tomás del Valle, que es el conductor del programa Tertulia en la radio cada semana y que nos hace el honor, como siempre, de estar con nosotros. Hola, padre. Hola, Jorge, ¿cómo estamos? Buenas mañanas, tardes, noches a nuestra audiencia que se comunica con nosotros. Padre, hoy vamos a hablar de un tema, digamos, muy santo, pero que tampoco deja de tener sus bemoles, como diría mi abuela. Tampoco deja de tener sus complicaciones. Es el tema exactamente de los santos. Con la canonización de Madre Teresa de Calcuta y con las figuras que están ahora, digamos, en el candelero, como también diría mi abuela, del padre Brochero en Argentina o del niño cristero José Sánchez en México. El tema de la canonización y de los santos se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda por una serie de razones. Una de ellas es el hecho de que ahora, afortunadamente, los tiempos se han reducido. Piensa que antes de la reforma del Concilio Vaticano II y el Código de Derecho, tenían que pasar 50 años desde que moría una persona en fama de santidad para iniciarse el proceso. Entonces el camino al cielo era más largo. Era más el camino al catálogo, al catálogo de los santos, a la geografía, que es como se llama técnicamente lo que tiene que ver con los santos. Y padre, usted es puertorriqueño de adopción. También en Puerto Rico se habla mucho de la canonización. Efectivamente, en Puerto Rico existe es ya beato Carlos Manuel Rodríguez. Carlos Manuel Rodríguez fue, podríamos decir, uno de los pioneros de la reforma litúrgica, pero lo más interesante de Charlie Rodríguez, que como cariñosamente se le llama, es que es un santo laico. No fue cura, no fue obispo, que son la minoría. Son la minoría. Claro. Sí, en mayo de 2001 fue en Roma, se llevó a cabo en Roma, la beatificación, el proceso de beatificación de Carlos Manuel Rodríguez. Ya es el beato Carlos Manuel Rodríguez, que tan solo se necesita un milagro para la canonización. La importancia de Charlie es que en ese momento, solamente en 5 siglos de historia, habían sido canonizados 2 laicos, Juan Diego y Carlos Manuel Rodríguez. Después ha habido aquí en Estados Unidos Caterina Tecagüita, una indígena. Exacto. Pero estamos hablando de la parte nuestra. La parte nuestra. O sea, en los hispanos fue el segundo beatificado y ahora está a la espera. Así es, padre. Y nosotros los cubanos en particular estamos esperando la beatificación del padre Varela, que es venerable y que es una figura esencial de nuestra historia y de la historia de la Iglesia norteamericana también. Por eso estamos esperando. Pero de todas esas cosas vamos a hablar de los milagros y vamos a hablar del proceso de canonización y de toda la complejidad de este proceso y todo lo demás, pero quería, como siempre tratamos aquí de empezar por el principio. Y el principio es cómo empieza a surgir en la iglesia, en nuestra iglesia, el concepto de santidad, el concepto del santo. ¿Qué es eso? El concepto de santo es un concepto hasta cierto punto reciclado del Imperio Romano. En el Imperio Romano había los grandes héroes, los grandes generales, los grandes filósofos, los grandes senadores que se les veneraba, se les recordaba y demás. Entonces la comunidad cristiana, sobre todo a partir del siglo IV, después del Edicto de Milán, empiezan a buscar también sus modelos. Perdón, padre, ¿qué es el Edicto de Milán? El Edicto de Milán es el decreto por el cual el emperador Constantino declara la legalización del cristianismo en el Imperio Romano. Y dejamos de ser perseguidos en el Imperio Romano. En palabras que nuestra comunidad entiende, dejamos de ser indocumentados. El cristiano, desde el año 60 del primer siglo, que se trasladan a Roma las primeras comunidades cristianas, hasta el año 313, o sea, prácticamente 2 siglos. Eran inmigrantes ilegales. Y no solamente el que se declaraba cristiano, y hay 10 grandes persecuciones. La primera es la de Nerón. Claro, la más famosa la más famosa, en el que según muere uno de los grandes mártires es Pedro. Pablo también se le hace coincidir las mismas fechas, pero es cuando se consolida lo que se llama el martirologio, la lista de los mártires. Que básicamente es el origen del Acta Santorum, de la lista de los santos. Correcto. Hasta el siglo IV, siglo V, la mayoría de los santos eran mártires. O sea, el concepto de santo básicamente era el concepto de mártir. El concepto de mártir. Ha muerto por la fe, es santo, está en la presencia de Dios. De hecho, la palabra mártir lo que significa es testigo. Testigo, claro. El testigo de la fe. Pero se quedó, podríamos decir, para uso y consumo de las pequeñas familias, de los pequeños grupos. Algunos de ellos incluso morían
los cristianos recogían sus restos y los escondían en las catacumbas. Las catacumbas eran un lugar en que los romanos no entraban, porque era la ciudad de los muertos. Y entonces, de algunos de ellos no se sabe quién eran. Entonces hubo un papa, San Dámaso, que se dedicó a ver cada una de estas tumbas desde fuera. Aquí hay un hombre, el Víctor, el vencedor. Entonces San Víctor, no sabemos quién fue, pero hay un cadáver que tiene ese nombre, Víctor. Y así la mayoría de ellos eran cristianos anónimos. Se les veneró, se les recordó, se les sigue recordando en las celebraciones de la Santa Misa siempre. De hecho, si se fijan, si nos fijamos en nuestras iglesias, en los altares, el altar mayor sobre todo, en los altares de las iglesias, siempre hay un agujerito en el altar donde se con la reliquia. Tiene que haber las reliquias de un mártir, claro, de un testigo de la fe. Es el ara sobre la cual se celebra el sacrificio de la Eucaristía. Hasta el siglo X la cosa fue, pues, podríamos decir, de andar por casa. O sea, quiere decir, hasta el siglo X era prácticamente todos los santos eran mártires y ahí estaba el testimonio y ahí estaba la prueba de santidad, haber dado la vida por la fe, o era de tradición popular. Quiero decir, no había una autoridad eclesiástica declarando a alguien santo o no, más allá del acta de los santos que había reunido el Papa. Por eso, después del Concilio Vaticano II, y quizá nuestra audiencia pensará, ¿por qué citan, que ese es otro capítulo, por qué citan tanto el Concilio Vaticano II? Sí, tendremos que hablar sobre el concilio, un programa solamente sobre el concilio. Sobre eso. La reforma litúrgica, impulsada por el Papa Pablo VI, por San Pablo VI, consistió en ver una de las cosas, a ver la lista de los santos, a ver quién existió y quién no existió. Porque algunos de ellos hay dudas históricas. Era simplemente una tradición popular, pero no había ninguna evidencia histórico-científica de que hubiese existido la persona. No solamente eso, sino que eran reciclajes de dioses paganos. Como el caso de San Cristóbal. El caso de San Cristóbal está en question mark, si realmente existió o es una tradición. Eso no es una buena noticia para nosotros los habaneros, porque San Cristóbal es el patrón de La Habana. Bueno, como ocurre también con San Jorge. Y yo soy Jorge. Pues, usted nada más que me está dando malas noticias hoy, padre. Bueno, me toca. Entonces, a partir del siglo X, en que empiezan a reestructurarse una serie de cosas, y sobre todo a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI, el Concilio de Trento es la respuesta, por eso se le llama la Contrarreforma, la respuesta al levantamiento, por así decir, de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Enrique VIII y de Zuinglio. O sea, la respuesta al deseo de reforma es el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento instaura una serie de oficinas y una serie de departamentos que se conoce como la Curia, y una de ellas es la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Es la que va a investigar vida y milagros y cómo se levantaba, cómo se acostaba. Y la que oficializa el proceso. Y la que oficializa el proceso. O sea, esto ocurre después del Concilio de Trento. Sí, el núcleo, como lo conocíamos hasta 1960, lo establece el Concilio de Trento. Ya después de la reforma del Concilio Vaticano II empiezan a cambiar ciertas normas, empiezan a desaparecer ciertos personajes, el famoso abogado del diablo, porque siempre había en el proceso una persona que cuestionaba, bueno, ¿y este señor existió o no existió? De lo que dice podía ser una ley. Claro, y de ahí viene el título abogado del diablo que todavía se usa por ahí. Efectivamente, de ahí es donde viene. Y había una norma que hasta cierto punto era muy prudente y muy sensata. Después de la muerte del individuo, tenían que pasar 50 años antes de empezar el proceso. Bueno, esos son 50 años. Ahora no vamos a tener que esperar tanto, pero vamos a tener que esperar al menos 1 o 2 minutos porque nos vamos a comerciales. Listo. Cuando regresemos, y aquí los esperamos, vamos a hablar del proceso de canonización, de cómo se hace ese proceso, de los milagros que se necesitan para ser santo y de otros detalles igualmente interesantes. Los esperamos de vuelta. Hola, bienvenidos de vuelta. Aquí estamos en Al Pan Pan y como siempre, por supuesto, estamos con el padre Tomás del Valle y estamos conversando hoy sobre los santos y sobre el proceso de canonización. Y habíamos prometido que el padre nos iba a explicar exactamente cómo es este proceso, cómo se inicia, cómo se empieza el proceso de canonización y qué papel juegan los milagros, los famosos milagros en el proceso de canonización de un santo, padre. El proceso de canonización no es complejo, es tedioso y aburrido hasta cierto punto, pero no es tan complejo. En primer lugar, la persona tiene que estar muerta. O sea, no sé, eso es muy importante. Es muy importante. De hecho, hay un caso muy curioso.
el caso del padre Damián de Beuster, San Damián de Beuster, el famoso padre de Molokai, de los leprosos y demás, que en lecho de muerte empezaron a rendirle adoración como si fuera ya un santo en vida. Entonces la Santa Sede paró ese proceso por casi un siglo. Porque claro, tienes que estar muerto. Entonces, actualmente las normas del Código de Derecho Canónico, aunque se han mitigado mucho, tienen que pasar 5 años desde la muerte de la persona hasta que se inicia el proceso que se llama proceso de canonización, proceso de declaración de santo. Esos 5 años pueden ser alterados, por ejemplo, cuando murió la Madre Teresa, Juan Pablo de ella vamos a hablar después. Sí, Juan Pablo II no esperó a los 5 años, sino 1 año para empezar el proceso. Santo súbito. Santo súbito fue cuando murió Juan Pablo II. Cuando murió Juan Pablo II en la ciudad de Roma, recuerdo perfectamente como si fuera ahora, porque tuve el privilegio de estar a sus funerales y en la elección de Benedicto, se gritaba Santo súbito. Sí, que es el grito del pueblo de Santo ya. Santo ya. Que era como se canonizaba y se beatificaba en la Edad Media. Por aclamación. Por aclamación. Y que se pretendió incluso durante el Concilio Vaticano II canonizar a Juan XXIII por los padres conciliares por aclamación, pero hubo una oposición del ala más derechista de la Curia Vaticana, que si canonizan a Santo súbito a Juan XXIII hay que hacerlo lo mismo con Pío XII, entonces se quedó en su sitio. Bien, pero bueno, muerto la persona. En la diócesis donde esta persona vivió y murió, se inicia el proceso. Donde lo conocían bien. Donde pasó los últimos años o la mayoría del tiempo de su vida sacerdotal o de su vida laica, de su vida de santidad. Lo primero, saber si existe ese señor o no existe, o esa señora, porque podemos inventar un santo que no existe. Primero, reconocer si existe o no existe. Segundo, hacer una biografía de esta persona. Tercero, buscar testimonios positivos y negativos. Y los escritos. Cualquier cosa que haya escrito a la persona. Si ha sido escritor, hay que leer uno por uno. Tiene más problemas para ser santo. Tiene más problemas. Porque hay que leer cada uno de sus escritos, a ver si no contiene nada en contra de la fe. Hoy en día habría que, no solamente los escritos en papel y pluma. Los emails. Los emails, si tiene un blog, si tiene Facebook, si tiene LinkedIn, si tiene cualquier página social. O sea, buscar todo aquello que nos dé una imagen real de esta persona a la cual se quiere. Gracias por decírmelo, voy a borrar mi blog. Más te vale. Entonces, todo eso se recopila en un informe y se le indica a la Santa Sede, deseamos que esta persona sea apuntada, sea inscrita en el canon, en la lista de los santos. En el Acta Santorum. Acta Santorum. Eso lo va a proclamar la revista AAS, Acta Apostolis de Sedis, que es el organismo oficial de la Santa Sede. Lo que aparece allí, después de la palabra de Dios, es eso. El AAS, Acta de la Sede Apostólica. Bien, en la diócesis se empieza el proceso diocesano, recopilación de toda la vida, milagros, escritos, de toda su vida. Testimonio de todo. Se buscan testimonios, todo eso se envía a Roma, a la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos. Entonces, en Roma revisan todo eso. Hoy, antes del concilio, como eso se mandaba en latín, había que hacerlo todo en latín, pues era relativamente más fácil y más rápido. Ahora se puede mandar en cualquier idioma, pero eso implica que hay que traducirlo en Roma. Entonces, ¿quién lo paga? Los postuladores, los que... Eso es una pregunta que le quería hacer. Se dicen las malas lenguas que hay más santos de países o diócesis ricas que de diócesis pobres, ¿es verdad? Es cierto, y de congregaciones religiosas. El fundador o la fundadora de una orden religiosa... Tiene todo el apoyo de la congregación. Tiene todo el apoyo de la congregación. Y tenemos un caso, Santa Ana Ann Drestel, norteamericana, que era de la familia de los Drestel, una de las grandes corporaciones de Wall Street. Entonces, ella fundó una congregación religiosa, hizo un gran trabajo con los afroamericanos y es santa, o sea, podemos decir, su vida de testimonio es profundamente ejemplar. Pero claro, la familia pudo pagar para que se consiguieran traductores, para que se aceleraran los procesos, las investigaciones, porque claro, se lleva a Roma todo este proceso y se coloca una persona que se llama el postulador. El postulador de la causa. Que yo postulo, yo presento mis alegatos y presento mi documentación en la congregación de obispos. El oponente era el abogado del diablo. El oponente ya no existe. ¿Cuál era la función del abogado del diablo, padre? Cuestionar todo lo que se presenta. Exactamente, y ese es popularmente, por eso es que se le dice a una persona que lo cuestiona todo, el abogado del diablo. Como se le dice a Elimelech, el productor del programa, que todo el mundo le dice así.
Así, pues hay que, contra el diablo, ya sabe, un poquito de agua bendita y seguimos para adelante. Exactamente. Bien, se lleva el proceso, toda la documentación se lleva a Roma. En Roma la analizan, primero la traducen, después la analizan, y cualquier duda, cualquier respuesta, se van a investigar en qué época ocurrió esto, por qué ocurrió. Eso con los santos de hace 50, 60, 70 Claro. años, hay que ver el contexto histórico. Por eso, entre los especialistas de la Congregación de la Causa de los Santos, están canonistas, expertos en derecho canónico, y están historiadores, y están teólogos, para ver si hay alguna cosa que va en contra del dogma de la fe y demás. Exactamente. Vamos a poner de que todo eso se ha visto y ha pasado el visto bueno. Ahora hay que esperar. Ahora vienen los milagros. Entonces a esa persona se le declara, cuando se empieza el proceso en la zona diocesana, se llama siervo de Dios. Siervo de Dios. Cuando se concluye todo el proceso canónico en Roma, es venerable. Venerable. Entonces, a esperar que haga un milagro. ¿Qué quiere decir, padre, exactamente, en términos precisos? ¿Qué quiere decir esperar a que haga un milagro? Esperar a que ocurra algo que va en contra de las leyes de la naturaleza atribuido a la intercesión de esa persona. Que una persona tiene cáncer y se encomienda al siervo de Dios. Y desaparece el cáncer. Y De forma, pero no solamente desaparece el cáncer, sino que hay una comisión médica que examina todas esas curaciones. Una comisión médica del Vaticano. Del Vaticano, en la cual hay médicos independientes. O sea, el Vaticano contrata. ¿Cuántos milagros necesita un venerable para llegar a ser Uno. Hoy Uno. en día solamente necesita uno. y para llegar a ser beato? Beato. Y para llegar a santo, uno. Entonces, o sea, no sirve el mismo milagro. son dos. Tienen que ser dos. Son dos milagros. Y milagros hechos después de la beatificación. Ok. O sea, cuando se hace el proceso, se puede llevar ya el milagro y si la comisión médica lo examina, la comisión teológica lo examina y entonces se reúnen con el Papa en lo que se llama un consistorio ordinario. La función del consistorio, viene el verbo consistere en latín, defender delante de los senadores, delante del Papa, defender tu postura y defender la santidad de esta persona. Padre, hay excepciones a la regla de los milagros, digo yo. Por supuesto. Bueno, en no. el caso de los mártires, el caso de los mártires, hay una excepción ahí. No es que hayan excepciones, es que son caminos divergentes, son caminos distintos. Uno es el proceso de pero todos llevan al cielo. Sí, eso ya se sabe que allí es el terminal, por así decir. Una cosa son los procesos de mártires, después que se demuestre que esa persona fue asesinada por odio a la fe, se le puede declarar testigo de la fe. Testigo es mártir. O sea, el mártir, el beato... ¿Pero no es santo? No. Para la beatificación el camino más rápido es el martirio. No hay que analizar sus escritos, sus acciones, con quién... No, simplemente demostrar que esta persona fue asesinada por el odio a la fe. Entonces, esa persona puede llegar a los altares Sí. sin que se le compruebe ningún milagro. No. Para ser de beato a santo se necesita un milagro. Necesita un milagro de todas formas. La beatificación se le acelera. La beatificación se acelera. Falta el milagro para la canonización. Padre, en el caso de Madre Teresa, fue a partir de milagros, ¿verdad? A partir de milagros de curación. Padre, en el caso, Madre Teresa es quizás la santa moderna mejor conocida. Fue una santa mediática, digamos. Una santa, la primera santa que es Premio Nobel de la Paz. Exactamente. Y además que murió el mismo día que Lady Diana de Inglaterra. So what? Bueno, que yo siempre decía que era tan humilde que para que todos los medios no se concentraran en ella, eligió morirse el mismo día que Diana para que todos los medios de comunicación se concentraran en Diana. Pero lo que quiero decir es una santa muy, muy conocida. Sin embargo, también es una santa que ha sido criticada, sobre todo por el escritor inglés Christopher Hitchens y su círculo, es que hicieron incluso un documental violentamente en contra de la Madre Teresa, donde decían cosas horripilantes de ella y hacían acusaciones como que la Madre Teresa era amiga de dictadores, que la Madre Teresa en realidad no se interesaba por el bienestar de los pobres. Usted ha escuchado, por supuesto. Aquí podríamos usar el refrán ese que se usa en castellano, dame pan y dime tonto. La Madre Teresa se encontró con una realidad intangible que ningún experto en comunicaciones, ni en marketing, ni en nada va a encontrarse.
Madre Teresa se encontró con una realidad de gente que se estaba muriendo de hambre, que estaban abandonadas, peores que perros. Y ella simplemente con sus pocas fuerzas trató de ayudarles y trató de devolverles que murieran con dignidad de ser humano. Y padre, hay una cosa muy curiosa en el documental En contra de la Madre Teresa, no entrevista ni a una sola persona que haya estado en los asilos creados por Madre Teresa. Ahí ya te indica todas las críticas son de afuera, no hay ni una sola persona que haya recibido su ayuda, que haya aparecido en el documental. Ahí viene la famosa anécdota que se le atribuyen a Rita Hayworth, se le atribuyen a la princesa Diana, que fue a visitarla a uno de sus refugios de enfermos, y ella estaba lavándole a un leproso. Y esta persona dijo, yo eso no lo haría ni por $1.000.000. Y la Madre Teresa dijo, ni yo tampoco. Por supuesto. Yo lo hago por Cristo resucitado, le enseñó la cruz, porque es mi hermano. Pero eso muy fácil ver nuestro refrán lo dice, es muy fácil ver los toros desde la barrera. Exactamente. Es muy fácil criticar de que si era amiga de dictadores. Mira, cuando tienes a alguien que se está muriendo de hambre, mi padre decía, un favor se recibe hasta del diablo. Y hay que ayudar al necesitado. Y ella no hizo excepciones. Y lo mismo ayuda de derechas que de izquierdas, que de arriba, que de abajo. Si hay algo que hay que caracterizar a la Madre Teresa, es que se preocupó y nos creó la conciencia de que el ser humano tiene dignidad y que tenemos que luchar por esa dignidad del ser humano. Así es, padre, muchísimas gracias. En el próximo segmento vamos a hablar un poco más sobre los milagros y sobre quiénes hacen los milagros. Y vamos a hablar también sobre si hay santos en el mundo de hoy entre nosotros. De esto y más hablaremos en el último segmento, no se lo pierdan, los esperamos de regreso en un minuto. Gracias. Hola, bienvenidos de vuelta para este último segmento de Al Pan Pan, y estamos hablando de santos y estamos hablando de milagros. Y yo le quería preguntar al padre, estábamos conversando aquí, padre, entonces estamos hablando de santos y de milagros, eso es básicamente lo que hemos estado hablando casi repetitivamente. ¿Es para eso, para lo único que sirven los santos, para hacer milagros? No, ni mucho menos, y en realidad el santo no hace milagros. Claro. El santo es un intercesor ante Dios de que hay una necesidad en un ser humano que lo ha buscado como intercesor, como abogado, para que no me atrevo a ir a Dios, pues entonces voy a través de esta persona. Eso por un lado, pero en segundo lugar, es para nosotros un modelo de vida. O sea, si esta persona, por ejemplo, Félix Varela o Carlos Manuel Rodríguez, han llegado, hay que analizar su vida, que es una vida muy similar a la mía, a ver en qué puntos podemos coincidir. Porque la santidad no es un privilegio, no es una moda. La santidad es vivir los compromisos que hemos hecho con sentido y con responsabilidad. O sea que el papel principal es servir de modelo a los otros cristianos. Efectivamente, es como diríamos en buen castellano, un sample para poder... un ejemplo para poder llegar al encuentro definitivo con Dios y cumplir en nuestra vida los compromisos que hemos hecho. Padre, cuando se habla de los santos muchas veces dice, y ascendió a los altares, y con eso quiere decir que pusieron su estatua o su imagen o su foto en los altares. Si fuéramos a poner todos los santos, no habría altares para... Y eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuántos santos más o menos hay en la historia de la iglesia, santos reconocidos como tales, que están en los altares? Y la segunda pregunta es, ¿esos son los únicos santos? ¿Los únicos santos son los que están en los altares? No, en primer lugar no están en los altares, había que decir que están en el catálogo de los santos, en el canon. Porque no caben en los altares. No caben. En segundo lugar, son algunos modelos y algunos ejemplos que la iglesia pues, va poniéndonos como ejemplos de esta persona, este hombre, esta mujer, este religioso, esta religiosa, este ingeniero, este marinero, vivió su vida con consecuencia y vivió su vida con los compromisos que él hizo. O sea, no significa que todas las demás personas no lo hicieron. No lo hicieron, pero ha destacado este y ha llamado la atención a la comunidad y lo quieren poner como ejemplo. Por eso se dice, bueno, ¿quién es este señor? ¿Este señor o esta señora? Pues vivió así, vivió de esta manera, gente que todavía lo conoce. Entonces, podía ser de modelo. Podría ser igual, pero mira, en la sociedad normal y corriente, cuando ponemos la televisión, cuando vamos al cine, vemos al artista cual, al cantante tal, que usa tal modelo de carro y queremos imitarle. Pues también se nos presenta este individuo
se dedicó a la educación de los niños pobres, a la educación de los ciegos, a lo que sea. Este sacerdote vivió, o sea, un ejemplo para nosotros de cómo vivir la vida cristiana. Exactamente, padre. Y ya sabemos, y por supuesto lo suponíamos, de que no son solo los santos los que están en los altares, los que están en el acta de los santos, sino que todos conocemos santos, o todos conocemos personas que nosotros pensamos que son santos. Y esta es la pregunta, y esta es su conclusión, porque usted aquí siempre tiene la última palabra, ¿no? Y la pregunta es, ¿la santidad es solo para unos pocos? ¿Qué quiere decir efectivamente, ¿no?, el llamado a la santidad? El llamado a la santidad, primero la santidad estamos llamados todos a llegar a ello. La santidad es ser consecuentes con lo que nos hemos comprometido en nuestra vida. Si nos hemos comprometido a ser cristianos, si nos hemos comprometido a ser seguidores del Evangelio, tratar de ser consecuentes con ese Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio nos dice, bienaventurados seremos si somos constructores de paz. ¿Qué hago por ser posible la paz? Recordando que la paz en el pensamiento bíblico más genuino es el resultado final del amor y de la justicia y del respeto. No matarás, como yo vivo en no matar. No mentirás, como yo vivo en una sociedad de mentira, como yo soy sincero. O sea, ser consecuente con lo que nos hemos comprometido. Y nos hemos comprometido, ¿cómo nos hemos comprometido? El día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo nosotros, en palabras que todos entienden, hicimos un contrato con Dios de vivir nuestra vida de acuerdo a los valores del Evangelio. Al final de la vida se nos examina, esta persona ha sido consecuente, por tanto lo podemos poner como ejemplo, ponerlo como ejemplo. No necesariamente hay que ponerle la lista de los santos. De hecho, las listas de los santos aparecen muy tardíamente en la historia de la Iglesia. Aparecen las actas de los mártires, que en tal sitio, en tal fecha, fue asesinado por la fe, fulano de tal. Listo. Pero es un modelo a seguir. Pero la consecuencia es que seamos consecuentes con lo que nos hemos comprometido. Nos hemos comprometido a vivir el Evangelio, nos hemos comprometido a que la palabra de Dios sea la norma de nuestra vida, que sea ser consecuentes con ello. Muchísimas gracias, padre. Y como siempre, el padre tiene la última palabra, pero hoy quería yo agregar algo, porque el padre ha estado todo el programa dándome malas noticias, que el San Cristóbal, el patrón de La Habana, todavía está en duda su verdadera existencia, y que mi santo San Jorge también. Así que en ese sentido no ha sido un buen día para mí. Sí, pero el mío sí existe en la lista del Evangelio y en la lista del Santoral. ¿Usted está seguro, padre? Existió un apóstol que se llamaba Tomás y existió un individuo que se llamaba Tomás de Aquino, así que en los dos, eso te llevo por adelantado. Como siempre salió él ganando. Y salieron ganando ustedes y salimos ganando todos con las enseñanzas y la palabra del padre Tomás del Valle. Y yo soy Jorge Ignacio Domínguez y los dos los esperamos en un próximo programa de Al Pan Pan. Muchísimas gracias.